Mi legítima hermana mayor se negó a entrar al palacio para la selección de consortes, insistiendo en fugarse con el apuesto hombre del salón Chufeng. No soportaba ver cómo su reputación se desmoronaba y que un criminal afrentara al soberano. Así que les informé a nuestro padre y hermano de su plan. La noche de la fuga, mi hermana fue detenida por toda la familia. Y el apuesto hombre que vino a buscarla inesperadamente. Más tarde. Mi hermana entró en palacio como concubina. En cuanto a mí, unos bandidos me secuestraron cuando iba a casarme. Mi hermana mayor me atropelló personalmente con un carruaje. Una y otra vez. Me pisoteó bajo las ruedas. Su rostro se retorció con malicia. Me siseó al oído. ¿Por qué quien traiciona puede casarse con su amado? ¿Mientras que yo debo perder al mío para siempre? Me aseguraré de que ninguno de ustedes viva bien jamás. Contuve mi último aliento con odio. Al abrir los ojos de nuevo. He regresado al día en que mi hermana mayor me dijo que planeaba fugarse. El amor verdadero es raro. Sorin. ¿Me bendecirás? Solo te cuento lo de la fuga. Cubrirme cuando llegue el momento. Ay. Y tú te encargas de los gastos del viaje. Recuerdo que nunca te gustó gastar dinero. Hay muchos billetes de plata en mi dote. Tráiganmelos a todos. Mi hermana habló con una urgencia que desbordaba saliva. Sus instrucciones eran precisas y exigentes. La miré fijamente. Atónito. Como si despertara de un sueño. El insoportable e inmenso dolor que había destrozado mis extremidades rotas antes de morir desapareció. ¿Esto fue un renacimiento? Había regresado al día en que mi hermana anunció su plan de fugarse. Sorin. ¿Por qué no dices nada? Había estado hablando largo y tendido. Y al ver mi silencio me frunció el ceño. Esta vida. Ya no malgastaría mis palabras intentando persuadirla. Dije superficialmente dirigiéndome con satisfacción. Te envidio de verdad por tener un amor tan hermoso. Hermana, te ayudaré a cumplir tu deseo. Estaba evidentemente complacida. Sabía que Sorin sería obediente. Una hermanita muy buena. Toda mi vida. Había sido así, obedecerla. Y yo era la hermana obediente. Desafíala. Y me convertí en un desgraciado desagradecido. Última vida. Había sido consciente de su egoísmo, pero siempre cedía para no herir a nuestra madre. Ahora, tras morir y regresar, veía su frialdad con perfecta claridad. Ya no canalizaría la bondad de nuestra madre hacia una criatura desalmada. Después de todo, mi hermana era capaz de dañar incluso a su propia familia por amor. Ya que ella quería fugarse con tanta desesperación, yo lo haría. Me negaría. Para ir. Junto con ella. Con su plan. Más de medio mes después. De noche. La campana de medianoche sonó varias veces fuera de la residencia. Yo junto con la criada Yuyu, nos escondimos en el jardín, frente a la habitación de mi hermana. Vestíamos de negro y nos cubríamos el rostro con un pañuelo. Mi hermana trepó sigilosamente al muro. Llevaba un bulto atado a la espalda. Kaelan. Rápido. Atrápame. Su voz temblaba con la euforia de la libertad inminente. Horneada por el resplandor plateado de la luna, extendió sus delgados brazos como alas. Lista para lanzarse sin dudarlo. Aproveché el momento. Salí corriendo a agarrarla de la pared. De repente. Alguien me agarró por detrás. Me giré. Sobresaltado. Hermano. Esta vez. La fuga de mi hermana fracasó. El guardia que había despedido había regresado inexplicablemente y la había confundido con una ladrona. Al ver que su plan había sido completamente frustrado, intentó quitarse el pañuelo que la cubría. Pero mi hermano la golpeó sin piedad por detrás y la ató. Igual que en su vida anterior. Usó el incidente de la ladrona para ocultar la fuga. Manteniendo el asunto bajo llave en la residencia del primer ministro. Pero esta vez. Mi hermano.
¿Quién no debería haberlo notado? Había intervenido de repente. ¿Cómo lo supo? Di vueltas en la cama toda la noche. No pude dormir. Al día siguiente lo busqué. De camino. Lo vi llevando una palangana de agua fría al cobertizo donde estaba confinada mi hermana. Un grito de sorpresa se escuchó desde adentro. Hermano, soy yo. Solo fue un malentendido. Por favor, ayúdenme. Me quedé afuera, escuchándolo decir. Te dejo salir. Para que puedas fugarte con ese chico y pisotear el honor del primer ministro. Dejando la ira del emperador sobre nuestras cabezas. O para que mañana puedas ascender al poder y nosotros sacrifiquemos nuestras vidas por tu engaño perdido. Sus palabras estaban impregnadas de una intención escalofriante. Nada que ver con su habitual tono indulgente hacia mi hermana. Reflexioné sobre su significado con detenimiento. Y un pensamiento impactante me vino a la mente. ¿Pero podría ser esto posible? Hermano. ¿Qué locura es esta? ¿Por qué me encarcelan? Mi hermana seguía gritando. La puerta del cobertizo se abrió de repente desde dentro. Mi hermano y yo intercambiamos una mirada. Una oleada de emoción me invadió. Agarré su manga con entusiasmo. Hermano. ¿De verdad? ¿Eres tú? Un brillo extraño cruzó sus ojos mientras me miraba conmocionado. En efecto. Mi hermano también había renacido. Su renacimiento coincidió con la noche de la fuga de mi hermana. Fue él quien llamó a los guardias a tiempo para detenerla. Reveló que su propia muerte también estuvo relacionada con la de mi hermana. En mi vida anterior, después de mi secuestro. Mi cuerpo desmembrado fue descubierto al día siguiente en un acantilado a las afueras de la capital. En mi mano rota había una perla rosa hueca, parte de los pendientes favoritos de mi hermana. Un regalo de cumpleaños que mi hermano le había comprado con una fortuna. La noche en que mi hermana me susurró su malicia al oído, guardé a escondidas la perla de su pendiente. Cuando mi hermano la confrontó. Mi hermana confesó abiertamente e incluso ordenó a los expertos del palacio que lo golpearan brutalmente. Decepcionado y herido, salió de la residencia esa noche para denunciarla ante el templo del Dalai. Pero un caballo en pánico lo arrancó matándolo trágicamente bajo sus cascos. Mientras contaba todo esto. Su expresión era a la vez aturdida y dolorida. Como si aún estuviera atrapado en la desesperación de morir. Nunca me enojé y ella podía ser tan cruel. Incluso a mí. Estaba seguro de que mi hermana era la responsable, porque en la vida anterior, su amado Callan no había sido encontrado esa noche. Vagando desesperado, fue atropellado y asesinado por el carruaje de un noble, tal como temía. Al darse cuenta, mi hermano exhaló aliviado, agradecido. Su amado. Probablemente ya esté muerto. Sonreí misteriosamente. Eso no es tan seguro. Tras escuchar mi plan completo, la expresión de mi hermano mayor se complicó. Extendió la mano. Me rozó la coronilla. Nunca me di cuenta. Sorin. Supongo que posees una brillantez discreta. En tu vida pasada, reprimiste tus talentos. Tú. Nos hicieron daño. De ahora en adelante eres mi única y verdadera hermanita. Pase lo que pase. Tu hermano está aquí. Recuérdalo. Siempre estoy detrás de ti. Esta vez te protegeré por completo. Sus palabras firmes me conmovieron profundamente. Por primera vez decidí seguir mi corazón. Ignorando el protocolo. Y me apoyé en el hombro de mi hermano con tristeza. En mi vida anterior. Siempre cumplí estrictamente con mi deber como hija de una concubina, sin extralimitarme jamás. Nunca invadí ni un ápice el derecho de mi legítima hermana mayor. Siempre me contuve. Siempre priorizando a mi hermana. En cada detalle. Mi madre biológica había sido criada y atendía a mi madrastra. Se aprovechó de las molestias del embarazo de mi madrastra y se metió en la cama de mi padre mientras estaba borracho. Me concedió. Murió al dar a luz. Y mi amable madrastra me crió sin rencor. Nunca me trató con dureza. Aún recuerdo sus tiernas palabras.
Eres una niña con una mirada clara y pura. A diferencia de tu madre. Me importas, no por retribución, sino porque te quiero y te amo de verdad. ¿Quién dice eso sin tu madre? ¿No tienes madre? Siempre seré tu madre. En mi vida anterior, todo mi respeto a mi hermana mayor y mis sacrificios fueron por mi madrastra. Pero resultó que mi hermana nunca quiso a su familia. ¡Qué buena madre! ¡Qué hermano tan excepcional, ya que no los quería! Entonces los llevaría. Tras enterarse de que habían atrapado a mi hermana mientras huía, mi madrastra corrió a verla. Al regresar, mi madrastra, normalmente muy vigorosa, apenas podía comer. Me dijo que mi hermana no solo se negaba a escucharla, sino que incluso insistía en que no había hecho nada malo. Mi madrastra me tomó la mano en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. Abrumada por el dolor, soltó un gemido y se desplomó. Inconsciente. Rápidamente llamé a la enfermera y al médico de cabecera. Solo para enterarse de que el corazón de mi madrastra había sido dañado por una pena excesiva y que tal vez nunca despertaría. Esto era completamente diferente a la vida anterior. Mi madrastra se había desmayado antes, pero siempre se recuperaba rápidamente. ¿Cómo es posible que la mujer, antes sana, ahora no pueda despertar? Para colmo, mi padre. Corriendo a casa al enterarse de la noticia. Sufrí un derrame cerebral repentino en el carruaje y caí en coma. Toda la residencia del primer ministro se sumió en el caos. Cuando mi madrastra finalmente abrió los ojos. Había pasado la noche cuidándola y dormitaba ligeramente junto a la cama. De repente una mano cálida me rozó la mejilla. Me desperté sobresaltada. Susurré, mamá. ¿Estás despierto? Ella me agarró. Temblando. ¿Finalmente he muerto? Soren. Por fin nos reunimos como familia. Sus ojos rebosaban de una tristeza que no podía comprender. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Un pensamiento audaz e impensable me cruzó la mente. Podría ser. Antes de que pudiera resolverlo, mi hermano mayor ayudó a nuestro padre, que estaba despertando, a entrar apresuradamente en la habitación. Nuestras miradas se cruzaron. Y en ese instante la respuesta quedó clara. Así, habiendo cumplido mi obsesión. Nosotros 4. Yo, mi hermano y mi madrastra. Y mi padre estaba allí, juntos en círculo. Intercambiamos miradas. Atónitos pero alegres. Nadie se atreve a hablar. Temiendo que sea un sueño. Por fin, habiendo cumplido mi obsesión. Rompí el silencio. Madre. Tú y padre. Las palabras que no pronuncié. Lo entendieron. Mi padre miró a mi madrastra y le contó todo lo que nos había sucedido a mi hermano y a mí en la vida anterior. Tras la prematura muerte de mi hermano, mi padre sospechó de mi hermana mayor. Mi madrastra pronto también supo la verdad. Para reivindicar a mi hermano y a mí, que había muerto injustamente. Se había arrojado contra la pared de la habitación de mi hermana. Se suicidó en protesta. Mi afligido padre presentó entonces todas las pruebas en el salón del trono dorado al emperador. Como padre, tenía el deber de buscar justicia para sus hijos asesinados. Incluso si el perpetrador era otra querida hija. Como funcionario, él cargó con la responsabilidad de exponer los actos despreciables de la madre de la nación. Él también murió en el salón proclamando su determinación. Revelando la verdad con su sangre. Los padres de la matriarca de la nación sacrificaron sus vidas para exponer sus crímenes. ¡Qué trágico! Mi hermana mayor les había roto el corazón a mi padre y a mi madrastra. Nunca la perdonaríamos. Pagaría el precio de su egoísmo. El plan que mi hermano y yo habíamos ideado en secreto contó con el apoyo incondicional de mis padres. Cada uno asumió su papel, avanzando en múltiples direcciones. Mi padre y mi hermano abandonaron la capital con el pretexto de un asunto oficial. Mientras tanto, mi madrastra y yo nos quedamos para organizar los asuntos en secreto. Sabíamos muy bien que el plan requería una ejecución rápida. Mi hermana mayor aún albergaba un peligro oculto.
Un mes después mi padre y mi hermano regresaron a la capital. Agotado del viaje. Acompañado por un séquito. Mientras tanto, mi hermana, que había estado confinada, fue liberada. Era hora de que empezara la obra. Mi hermana mayor se quedó mirando conmocionada al grupo arrodillado ante mi padre y mi madrastra. Entre ellos había una anciana. Las lágrimas corrían por su rostro. Se arrastraba de rodillas hacia mi hermana. «¿Eres realmente la señorita Sorin?» «No. Ya creciste. Tu madre murió preparándote incluso en sus últimos momentos. Me pidió que te cambiara por la hija mayor. Para que alcanzaras tu estatus actual. Nunca olvides la bondad de tu madre. Esta mujer había sido la sirvienta más confiable de mi madre. Después de que mi madre murió al dar a luz. Me robó la libertad y desapareció. Otra mujer señaló la marca roja detrás de mi oreja y gritó. Ella es la hija mayor. Recuerdo claramente que tenía una marca roja detrás de la oreja al nacer. Cuando salí a anunciar el nacimiento y regresé. La marca había desaparecido. Al principio pensé que mis ojos me engañaban. Pero resultó que alguien había intercambiado a la verdadera hija de la dama. El sirviente entre lágrimas también se arrodilló. Señora. Fui un insensato. Recordando mi vínculo con Ana, ayudé a cambiar a tu verdadera hija. Me equivoqué. La habitación estalló. Toda la evidencia apuntaba al intercambio entre mi hermana y yo. Por fin. La verdad salió a la luz. Hace años. La familia del primer ministro había confundido a las hijas por culpa de mi madre biológica. Jen. El día que mi madrastra dio a luz. Jen, llamada Talosare. Tenía 8 meses de embarazo. Tomó medicamentos para inducir el parto y dio a luz antes de tiempo. Había planeado intercambiar a los bebés. Incluso dio a luz antes que mi madrastra. Y entregó a su hijo en secreto a mi madrastra. Cuando mi madrastra dio a luz, los bebés fueron intercambiados. Así. La verdadera hija de mi madrastra fue criada por Jen. Jen murió por complicaciones durante su parto prematuro. Con el tiempo, la verdad se desvaneció con la partida de los implicados. Así que yo, la hija de la concubina, soy, de hecho, la hija legítima de Eleoben, la familia del primer ministro. Y mi hermana mayor es en realidad la hija ilegítima de Jen, Sorin. Mi hermana mayor abrió los ojos con incredulidad. Su rostro se contorsionó por la sorpresa. Empujó a la matrona frente a ella y gritó, «No. ¿Cómo podría ser la hija de esa humilde concubina? Mujer mentirosa. Soy la única hija legítima de la casa del primer ministro. Soy Eleoben». Las criadas y los asistentes me miraron. La verdadera hija que había sido intercambiada al nacer. Con una mezcla de compasión y entusiasmo. Presa del pánico, mi hermana se abalanzó sobre nuestra madre. Llorando a todo pulmón. «Madre. ¿Ya no me quieres? Soy tu hija. Soy la dama mayor de la casa del primer ministro». Su mirada se dirigió entonces ansiosamente a nuestro hermano. «Hermano. Di algo. Soy tu verdadera hermana. Esa miserable Sorin, ¿cómo podría compararse?» Al oír esto, nuestro hermano inmediatamente les hizo un gesto a los sirvientes. Y uno de ellos la abofeteó. Atónito. Mi hermana se agarró la mejilla hinchada. «Hermano». Ella lloró. La miró con una expresión de total decepción. «No me extraña. Siempre has sido testaruda y diferente a mi madre y a mí. Pero Sorin ahora. Ella es Eleoben. Gentil. Inteligente. Y al igual que nuestra madre. Es mi verdadera hermana. Si vuelvo a oírte insultarla, no dudaré en arruinarte la cara». Llorando. A mi hermana se le corrió el maquillaje al arrojarse a los brazos de nuestra madre, lamentando sus agravios. Noté un destello de tristeza en los ojos de nuestra madre. Aún así, apartó a mi hermana con determinación. «No eres mi hija biológica». Luego me hizo una seña con una sonrisa amable.
Di un paso adelante obedientemente. Me acurruqué en su cálido abrazo. Un desmayo. Una sonrisa cómplice se dibujó en mis labios al ver a su hermana llena de basura. Así que resulta que soy la verdadera hija de mi madre. Este plan familiar se llamaba intercambio de dragón por fénix. El edicto imperial ya había confirmado que la hija legítima del primer ministro, L. Owen, había asegurado su puesto como doncella de palacio, un hecho inalterable. Pero, ¿y si L. Owen fuera otra persona? Si mi hermana mayor ya no ostentaba la identidad de L. Owen. Ya no esperaba entrar en palacio. Entonces sus acciones ya no podrían considerarse una afrenta al soberano. Toda la familia del primer ministro no estaría involucrada en su asignación. Y lo que es más importante en esta vida. No tendría oportunidad de ascender. Ese día. Simplemente había ideado una solución. Al final, fueron mis padres quienes decidieron que yo reemplazaría a mi hermana. Fabricar un L. Owen falso era demasiado arriesgado. Y desde que la concubina de mi madre, Lady June, dio a luz casi al mismo tiempo y en la misma residencia que nuestra madre. Era creíble y práctico. Sin duda. Yo era la mejor opción para convertirme en L. Owen. Anteriormente padre y hermano habían emprendido un viaje lejano para localizar a las criadas y matronas que habían sido enviadas lejos tras la muerte de Lady June. Mientras tanto, mi madre y yo encontramos a la partera que la trajo al mundo. Todo fue perfecto. A veces. Ni siquiera yo pude evitar sentirme como si realmente fuera la hija biológica que nuestra madre había perdido. Mi hermana mayor. Provocada por mis bromas. Enrojecida de rabia. Destrozando todo en el salón. Abandonando por completo el decoro propio de una dama noble. Dije en voz baja, ahora que eres hija de una concubina, ya no estás atada al palacio. Puedes casarte con quien quieras. Sobresaltada. Sus ojos parpadearon. Pronto. La ira en su rostro se desvaneció. Fue reemplazada por una mirada oscura y melancólica dirigida a mí. Mocoso. Así que me recuerdas a eso. ¿Verdad? Su mirada recorrió a todos los presentes con un resoplido frío. Una simple hija de la casa del primer ministro. ¿Crees que me importa ese título? Me miró con fingida lástima. Tú eres la verdaderamente digna de lástima. Adelante. Sirve como una doncella de palacio. Arrastrada como una marioneta. Observando lentamente a tu esposo en los 3 palacios y las 6 cortes. Mientras tanto poseeré un amor para toda la vida que jamás podrías soñar. Algún día todos se darán cuenta de que soy el vencedor definitivo. Tengo un futuro más brillante. Un futuro más glorioso. Y todos lamentarán lo que hicieron hoy. Su mirada desdeñosa recorrió a su hermano y a su madre. Quien hacía tiempo que había perdido toda esperanza en ella y se negaba a mirarla a los ojos. Solo padre. Provocado por su actitud. No pude mantener la compostura. Chica desagradecida. ¿Cómo te atreves a hablarles así a tu madre y a tu hermano? Mi hermana hizo una pausa. Un destello fugaz de algo inusual brilló en sus ojos. Métense. Entonces con gracia ajustó su apariencia. Recuperando su habitual porte altivo. Y me miró directamente. Con sus ojos. Capté un destello de comprensión. Parecía que su mente obsesionada con el amor no era del todo ingenua. De hecho había adivinado algunas cosas. Pero no me preocupaba que ella le diera la vuelta a la tortilla, el resultado ya estaba decidido. Además, la conocía demasiado bien. ¿Cómo pudo renunciar a la oportunidad de envejecer con su amado? En su vida anterior, Callan murió en la cúspide de su amor. Se convirtió en la obsesión de mi hermana. Esta vez. Los dejaría estar juntos. Y que probaran toda la amargura del mundo. Como era de esperar. Mi hermana sonrió con frialdad. Aparentemente lo aceptaba todo. Muy bien. Si dices que soy hija de una concubina, pues que así sea. ¿Puedo irme ya? Pasó junto a todos los presentes sin esperar su reacción. Unos pasos después, miró a su padre.
levantando una ceja. En 2 días. Me casaré con Callan. Asegúrate de que mi dote esté lista. De lo contrario, si hablo de ofender al soberano. No me callaré. ¡Qué egoísta! Mi hermana mayor usó esto descaradamente para amenazar a toda la familia. Seguí sonriendo ante su arrogancia. Mi mirada se desvió lentamente hacia su bajo vientre. Paciencia. Querida hermana. Ya te envío un regalo de bodas. Con la familia trabajando en conjunto. Los rumores se extendieron como mosquitos sedientos de sangre. Zumbaban dondequiera que se congregaba la multitud. La historia del intercambio de la hija legítima y concubina del primer ministro. La historia de una dama noble seducida por un apuesto sirviente. Quedó embarazada. Por un tiempo. En la capital, todos hablaban en susurros de estos acontecimientos retorcidos y sensacionales, que rivalizaban con los relatos más fascinantes de los libros de cuentos. Viendo su reputación desplomarse. Mi hermana. Que una vez se conformó con esperar el matrimonio. Ya no podía quedarse quieta. Su hermosa pasión por la col rizada se había convertido en un escándalo sórdido en boca de todos. Furiosa. No pudo evitar reprender a los chismosos de la calle. Todo mentira. Nada de eso es cierto. Soy la hija mayor de la familia del primer ministro. Callan y yo estamos enamorados de verdad, es una pareja natural. Y no estoy embarazada. Mentiras. 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 Todos han sido engañados. Quizás por su furia. O quizás empujados por la multitud que la rodea. Mi orgullosa hermana mayor se desplomó en la calle de la ira. Mientras la llevaban a la clínica unos curiosos compasivos, el médico jefe le tomó el pulso. Bueno. Apenas un mes de embarazo. Ahora la evidencia era irrefutable. La verdad y la falsedad se entrelazaban, lo real y lo falso. Ya nadie podía decirlo. Aunque mi hermana luego se retractó de sus afirmaciones. Insistió en que nuestra familia lo había inventado todo. Nadie le creería del todo. ¿Por qué supe del embarazo de mi hermana antes que ella? Eso. Por supuesto. Regresa a tu vida anterior. Aquello. Poco después de la muerte de Callan, mi hermana abatida, se negaba a comer ni beber. Finalmente el cielo cumplió mi obsesión. Descubrió que había sufrido un aborto espontáneo. Abrumada por el dolor, culpó a toda la familia por la pérdida de su amado y de su hijo. Así que este peligro infantil oculto tuvo que revelarse en el momento perfecto para lograr el máximo efecto. Al final, una historia aún más escandalosa y seductora de sexo prohibido se extendió por todas partes. Eclipsando gradualmente el escándalo familiar del primer ministro sobre las hijas verdaderas y falsas. Callan. El apuesto joven de la mansión Chufeng. Mi hermana los había rescatado mucho antes de su acogida. Se criaron en otro lugar. Se rumoreaba que incluso habían elegido la fecha de la boda. Mi hermana estaba a punto de ver cumplidos sus deseos. Y yo estaba impaciente. Después de todo. En mi vida pasada, ella me causó la muerte, un gran gesto jamás podría compensarlo. Un poco de justicia poética podría empeorar sus días. Una sequía azotó las provincias del norte, enviando oleadas de desplazados a la capital. Recordé que esto ocurrió en mi vida anterior. Aunque la sequía había sido menos severa y habían llegado muchos menos refugiados, quizás nuestro renacimiento había alterado sutilmente el curso de los acontecimientos. Ese día, un grupo de refugiados harapientos llegó a la residencia donde mi hermana y Callan podrían estar. Los sirvientes enviados a vigilar informaron que algunos de ellos, tras una inspección más detallada, tenía ligeros parecidos con Callan. Entre ellos, un hombre austero. Una anciana estaba de pie en el centro. Aunque su complexión era frágil, sus ojos eran claros y brillantes, idénticos a los de Callan. Debió de ser una belleza excepcional en su juventud. Me apresuré con mis compañeros. Cuando Callan abrió la puerta, vio a la mujer. Se quedó paralizado. «Mamá. ¿De verdad eres tú?» La anciana.
Lágrimas corriendo. Abrazó a Kalin. Lo llamó su hijo. El resto del grupo se abalanzó sobre él. Algunos lo llamaban hermano. Otros, hijo o hija, una reunión caótica. Resultó que Kalin había nacido en las provincias del norte, en una buena familia. Pero a los 10 años, un matón local lo secuestró. Por su aspecto etéreo y su alfabetización. Fue vendido a la mansión Chufeng en la capital. Durante la sequía actual, su familia se había convertido en un rebaño de esclavos en la capital, sin un lugar donde quedarse. Al enterarse del escandaloso romance entre Kalin y la hija mayor del primer ministro, investigaron y descubrieron que Kalin era, en efecto, su hijo perdido. Toda la familia acudió a recuperarlo. La multitud observaba fascinada. Me quedé con Yuyu en una pastelería cercana, disfrutando del espectáculo. Yuyu susurró con alegría. ¡Guau! Con toda la familia apareciendo. La señora Vida está a punto de animarse. Sonreí levemente. Miré a la madre de Kalin. Por un momento creí verla asentir levemente entre la multitud, pero al concentrarme su familia la arrastró hasta la casa. Yuyu recogió un montón de pasteles del tendero. Y nos fuimos. Cruzamos la calle. Bajo un gran árbol. Una docena de refugiados, sucios y cansados, estaban sentados con las piernas cruzadas. Cada uno con un niño escuálido en brazos. Los desastres siempre golpeaban con más fuerza a la gente común. Y los niños eran los más lastimosos. Se ablandaron. Me acerqué y les entregué los pasteles de Yuyu. Gracias. Señora amable. Gracias. Se comunicaron con usted con mucho gusto. Asintiendo en agradecimiento antes de comer lentamente. Los bebés en sus brazos lloraron al despertar. Y algunos los incomodaron a su vez. Observé a los refugiados sin hogar y ordené a los sirvientes que vigilaran discretamente. Oí eso cuando la madre de Kalin conoció a mi hermana. La trató con frialdad. Insistía en que no podía casarse con su hijo como esposa legítima. Pero si no era la esposa principal, ¿entonces solo una concubina? La hija de la casa del primer ministro, aunque técnicamente fuera ilegítima. La habían criado como la hija mayor durante años. Y sin embargo, ahora, ¿solo apta para ser concubina? Incluso yo creía que mi hermana debería estar furiosa. Sin embargo, regresó como siempre. Exhibiendo con orgullo su vientre embarazado. Hablando de su matrimonio con nuestros padres. ¿Debería ser concubina? Incluso con mis padres preparados. Sus palabras los dejaron atónitos. Tocándose el vientre dijo con calma, si no me caso pronto. El niño nacerá antes de que yo pueda. Bien. Bien. Haz lo que quieras. No interferiremos. En cuanto a tu dote. Mi madrastra lo interrumpió fríamente. No esperes más de lo habitual. La concubina de una familia normal recibe la cantidad habitual. Este es el camino que has elegido. Vi un destello de resentimiento en los ojos de mi hermana. Se clavó las uñas en las palmas. Pero al final, ella asintió. Naturalmente. De principio a fin. Me trató como si fuera invisible. Nunca me dedicó una mirada. Antes de irme, grité con cautela. Así que parece que tu hijo también nacerá de tu madre. Igual que tú. Eso finalmente la enfureció. Ocúpate de tus propios asuntos. Aunque fingía orgullo herido, aún podía ver la satisfacción oculta que acechaba en sus ojos. Ya que sospechaba algo. Hice que alguien vigilara de cerca la residencia de mi hermana. Resultó que su fingida mansedumbre era solo por Kaelan. Para convencerla de que aceptara a su familia. Le había prometido apasionadamente casarse con ella como esposa a su igual. Incluso discutió acaloradamente con su madre para apaciguarla. Así. Con un embarazo avanzado, mi hermana entró a regañadientes en su nuevo hogar en una pequeña silla de manos. Después de casarse. Toda la familia vivía en la mansión que había comprado. Originalmente era un complejo de 3 patios. Pronto se llenó de sirvientes y amo de casa.
Y ocasionalmente visitaba a miembros desplazados de la familia Caelan. Los conocidos obligados a vivir tan cerca, naturalmente, generaban fricciones. Al principio, Caelan intentó mediar. Pero poco a poco, al darse cuenta de que no podía ayudar ni dentro ni fuera, dejó de hablar. Había sido un joven refinado de la mansión Chufang. Ahora pasaba sus días en un aislamiento autoimpuesto. Poco a poco se volvía silencioso y retraído. Los sirvientes enviados a observarme informaron. Caelan vivió una vez vibrante y elegante. Ahora parece inescrutable. Profundo y frío. En contraste, mi hermana prosperaba en el caos. Ya fuera discutiendo con la ama de su hermana hoy o discutiendo con la ama de su hermano mañana, la casa era un hervidero de vida y bullicio. Se decía que los vecinos oían el ruido de ollas y sartenes rompiéndose en la casa de mi hermana mayor todas las noches. Mientras escuchaba los informes, no pude evitar llevarme la mano a la frente y pensar, sí. Como lo había anticipado, la vida de mi hermana se había convertido en un caos. Sin embargo, todo había ido sobre ruedas. Tan predecible. Que casi parecía antinatural. Mi hermana había causado problemas repetidamente con la familia Caelan en su propia casa. Y ahora incluso se atrevió a armar un escándalo en la residencia del primer ministro. Un día mi padre regresó a casa después de trabajar y mi hermana lo detuvo. Quien llevaba mucho tiempo esperando afuera. Sollozaba desconsoladamente. Su voz suave y suplicante confesaba sus faltas. Padre. Tu hija sabe que se equivocó. Por favor. Ayúdame. Soy tu verdadera hija. ¿Cómo puedes dejar que la familia Caelan me intimide así? Mi padre simplemente pasó de largo. Avanzando sin decir palabra. En ese momento salía con mi madre a comprar unos pasteles. Y así, después de muchos meses, nos volvimos a encontrar. Vestía ropa sencilla. Llevaba el pelo recogido descuidadamente. Se veía demacrada. Su rostro, antes rubio y terso, se había vuelto ceroso y marchito. Mientras que su hinchazón y vientre solo resaltaban su fragilidad. Curioso, no había cumplido mi intuición. Pregunté, ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿Quieres que mande matar a Caelan? ¿O que eche a toda su familia de la capital? Sus ojos parpadearon con nerviosismo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Solo quería tu ayuda. Algo de dinero para llevarme. Hablé sin rodeos. ¿Usar el dinero del primer ministro para mantener a tu familia? Menuda audacia. Antes de que anochezca. Vete a casa. Se revolvió como un pez moribundo. Maldiciéndome con veneno. Mocosa. Es lo único que haces, ¿no? ¿Por qué me robaste a mi padre y a mi madre? Soy su verdadera hija. Intruso descarado. Perro. Padre. Ya no lo soporto. Le dio una bofetada. Cayó al suelo aturdida e incrédula. Mamá me abrazó fuerte. Su mirada fría mientras miraba a mi hermana. Para allá. Sé quién es mi hija. No vuelvas a aparecer por aquí. Padre. Todavía furioso. Miró a mi hermana con enojo. Eres la hija de tu concubina. Sus palabras infantiles me hicieron reír. Una cálida satisfacción me invadió. Como si percibiera mis pensamientos. Papá se retorció la barba y me miró. ¿Será posible que esté diciendo la verdad? La expresión de mamá reflejaba una sutileza. Una emoción indescifrable. Sus miradas se cruzaron. Y compartieron una sonrisa cómplice. Mi corazón dio un vuelco. ¿Será que de verdad? No, no. Es imposible. Sin embargo, mamá dijo. Tu padre y yo estábamos muy sorprendidos. Las parteras descubrieron que todo lo que dijeron era cierto. Así que la verdad es exactamente lo que ven ahora. ¿Por qué no se lo dijimos? Es porque no supimos explicarlo directamente. Mi padre intervino. Siempre has sido inteligente y curiosa. Temíamos que lo pensaras demasiado. Quizás sospecharas que mentíamos otra vez. En ese momento.
Sentí como si un enorme fuego artificial hubiera explotado en mi corazón. La alegría me invadió. Padre, madre y hermano eran verdaderamente míos. Tú y yo. Solo espera. Un día haré que todos se arrodillen ante mí y me pidan perdón. Mi hermana mayor. Curiosa. Me reí amargamente y me marché furiosa. Los meses pasaron como un rayo. El día que mi hermana dio a luz. Entre sus gritos cada vez más agudos, los guardias imperiales llegaron para allanar su casa. Debido al caos que rodeó el parto, ninguno logró escapar. La madre de Callan, normalmente serena, se derrumbó en el momento en que los guardias irrumpieron en el sótano. Se acabó. Se acabó todo. Callan, presintiendo el desastre, intentó escapar por la puerta trasera. Pero mi hermano y los guardias ya estaban al acecho. Lo capturaron y lo trajeron de vuelta. Al ver la situación desesperada, Callan se apuñaló con un cuchillo. Solo con una amargura. El cielo quiere acabar conmigo. Aterrorizada, mi hermana sufrió una hemorragia, dando a luz a una niña frágil. Finalmente dirigirme cumplió mi obsesión. Los guardias imperiales encontraron armas en el sótano, junto con una túnica de dragón. Toda la ciudad fue declarada en ley marcial. La guardia imperial estaba apostada en cada calle y callejón, lista para arrestar a vagabundos sospechosos. Para cuando se dieron cuenta de lo ocurrido, la rebelión ya había sido sofocada. ¿Quién habría pensado que el hermoso Callan del pabellón de Chufeng era en realidad el hijo ilegítimo del difunto emperador? Vivía escondido entre la gente común. Había estado acechando en la capital, planeando una rebelión. En realidad, fue por casualidad que descubrí la anormalidad de la familia de Callan entre los vagabundos de la ciudad. En ese entonces, sin conocer su verdadero pasado, los había llevado tontamente a la residencia de mi hermana. Después de todo, amar es fácil, pero convivir es difícil. Incluso el afecto más firme puede erosionarse lentamente por la turbulencia diaria. Especialmente para mi orgullosa y entusiasta hermana. Vivir con un bebé tan grande. Una familia imponente sería difícil. Fue un descuido mío. La astuta madre de Callan se aprovechó de la situación, permitiéndoles reconciliarse con Callan sin contratiempos. A lo largo de los años, Callan había sufrido humillaciones. Recopilando información cuidadosamente mientras operaba en el pabellón de Chufeng. En su vida anterior, su muerte no fue accidental, sino obra del emperador. Esta vez, porque intervine a tiempo, todo cambió. Ese día, mientras repartía pasteles con Yuyu a los vagabundos, los vi. Aunque de apariencia frágil, bajo sus ropas andrajosas se vislumbraban sutiles rastros de fuerza. Comían despacio. A diferencia de los vagabundos comunes. Sus torpes intentos de calmar a los niños y los gruesos callos en sus dedos indicaban una vida entera blandiendo espadas. Llamé de inmediato a mi hermano y le conté todo. Fue al palacio esa misma noche. Los guardias secretos del emperador confirmaron que la madre de Callan había guiado a soldados disfrazados entre los vagabundos. Planeaban una toma sorpresa de la capital. Mi hermana conocía claramente la identidad de Callan desde el principio. Orgullosa, competitiva y aficionada al lujo desde joven. Nunca desaprovechó la oportunidad de entrar al palacio como doncella. Aún así, insistió en fugarse con un hombre sin poder. ¿Un hombre insignificante? Aunque superficial. Las lecciones que le inculcó su madre le habían impedido ser completamente ingenua. De hecho, la fuga fue una muestra perfecta de lealtad a Callan. Primero, les permitió rescatarlo del pabellón Yufang sin levantar sospechas. 2. Al aliarse secretamente con él bajo la apariencia de una doncella de palacio, se arriesgó a implicar a todo su clan, despertando el resentimiento público hacia el emperador. Mi hermano, como magistrado de Jing Xiao, habría causado caos en la capital si de repente se hubiera imprez y les hubiera dado a los vagabundos rebeldes la oportunidad perfecta.
Recordando el día en que se revelaron nuestras identidades, su ira desmedida ahora tenía sentido. Me odió por robarle su identidad. A su familia por impedir su ascenso. A todos por no ceder a su plan. Su ansia de belleza era solo una farsa. Incluso sabía cómo seguirle la corriente a la madre y la familia de Callan, aprovechando el conflicto entre suegra y nuera para llamar la atención. Incluso llegó al extremo de actuar frente a toda nuestra familia, ante la casa de su amado y sus intrigas. Jugaba con toda su vida para forjar un futuro más brillante y glorioso que cualquier elección de palacio. Eligiendo a un rebelde con potencial. Permaneciendo a su lado para alcanzar el premio final. Mi hermana mayor realmente tenía habilidades astutas. Pero, por desgracia, estaba destinada a perder a mis manos. Oí que mi hermana en prisión quería ver a nuestros padres y a nuestro hermano por última vez. Pero, ¿cómo podrían ir a verla? La noche antes de su ejecución. Soborné al carcelero para que me dejara verla una última vez. Oí movimiento. Luchó por ponerse de pie. Sucia y frágil. Al ver que era yo, su decepción fue inmediata. Ella estalló en furiosas maldiciones. Eres tú quien me sabotea tras bambalinas. No. Maldito. ¿No soportas verme prosperar? Sonreí en silencio. Hice un gesto de cortar con la mano. Se quedó paralizada al instante. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Como si se diera cuenta de algo. Se tambaleó hacia un tazón de comida humeante y cargada de carne en la puerta de la celda. Volcándolo. Comida de decapitación. Comida de decapitación. No lo quiero. No. Toda su habitual lengua afilada se desvaneció cuando se arrodilló ante mí. Llorando desconsoladamente. No puedo morir. No moriré. Sálvame. No pelearé más contigo. Por favor. Por favor, ayúdenme a suplicarles, padre y hermano. Se los ruego. Ya había visto suficiente de su sufrimiento y me di la vuelta para irme. Detrás de mí se oían sus gritos desgarradores. Vuelve. El día de la ejecución. Fui a observar. Mi hermana y la familia de Kaelin fueron obligados a arrodillarse ante el tajo. Un poderoso verdugo alzó su espada. A la luz del sol. La hoja irradiaba un frío que helaba los huesos. Mi hermana, cuyo rostro había sido aplastado contra el bloque. De repente una extraña chispa brilló en sus ojos muertos. Empezó a gritar desesperadamente. No estoy muerto. No estoy muerto. Vivo de nuevo. Yo también vivo. Entonces, su voz penetrante se cortó de golpe. Un reguero de sangre salpicó el suelo. Los murmullos de la multitud circundante se detuvieron. Luego volvieron a estallar. Mi mano se aferró a mi corazón acelerado al recordar sus últimos gritos. Fue mi hermana la que renació. Lamentablemente. Su segunda vida terminó casi de inmediato, un ajuste de cuentas justo. En efecto. Fin. Reginald. Olvidando que tenía una llave de alimentación. Estaba coqueteando con Tiffany. Su hija me consideraba el villano. Mi propio hijo me había abandonado sin piedad. Fui a buscar a Reginald. Y afuera de su habitación privada, escuché algo. Tú y Amara llevan tantos años juntos. ¿Por qué no nos la has presentado? El orador era Yang Ziu, un amigo cercano de Reginald. Reginald respondió con indiferencia. ¿Ella? Ni se te ocurra mencionar una placa amarilla. Sacarla ya sería bastante vergonzoso. Tiffany, asaltando a la Azari. Sonriendo dulcemente a su lado, lo abrazó. Su delicado rostro profería falsas palabras de cariño, hermano Reginald. Deberías pasar más tiempo con tu esposa. Reginald se volvió hacia ella. Pellizcando su barbilla. ¿Quieres dejarme? Es tan fea. No me merece. ¿Intentas alejarme? Era evidente que habían estado enamorados abiertamente todo este tiempo. A mis espaldas.
Después de tantos años. Desde la infancia, Bechai Chamel. Aún no había conquistado su corazón. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa, llovió a cántaros durante todo el camino. Al llegar a casa, me sequé rápidamente y calenté un té de jengibre. Y tomé precauciones para no resfriarme. No pasa nada, todavía tengo a mi hijo. Para entonces. Mi hijo pequeño había regresado del jardín de niños. Al ver su rostro inocente alejé la inquietud de mi corazón. Mamá. ¿Papá viene a casa hoy?, preguntó, dejando caer su mochila. No viene. Dije. Mamá, no había escuchado tanto de mi Adesai. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Esta es la casa de mi papá. Su casa. Él es quien te apoya. Y aún así no lo dejas volver a casa. Me quedé mirando fijamente las palabras que salían de su pequeña boca. Demasiado sabia para su edad. Mis labios se separaron. Pero no salió ningún sonido. Mamá. No quiero que seas mi mamá. La tía Tiffany es lo mejor para mí. Quiero que sea mi madre. No me detengas. Y con eso. Aquí y allá. Mi corazón se encogió en un doloroso espasmo. Lo llamé. Pero cerró la puerta de golpe sin mirar atrás. Mi hijo. ¿De qué servía? Me arrepentí. No debí haberme casado tan joven y tenerlo. Por él. Abandoné mi carrera. Mi juventud. Me convertí en ama de casa. Nunca lo descuidó ni a él ni a esta familia. ¿Y a cambio? Él me rechazó como madre. ¿A cambio? El amor de Reginald y Tiffany. Me arrepentí. Si hay una próxima vida, después de haber cumplido mi Adesai, jamás volveré a acercarme a ellos. De repente levanté la cabeza de la mesa. Observé mi entorno. Beita no estaba sufriendo un infarto en casa. No, este es el aula. De preparatoria. Mirando hacia abajo. Vi que todavía llevaba el uniforme escolar. Había renacido. Esta vez. Me mantendría lejos de Reginald y Tiffany. Amara. Estamos en clase. ¿Te estás poniendo de pie para dar una conferencia? La voz del tutor se oyó desde el podio. Estaba tan eufórico que ni siquiera recordaba que estábamos en clase. Lo siento. Profesor. Prestaré atención. El profesor se quedó desconcertado. Todo en la escuela nunca había sido tan importante para mí como Reginald. ¿Y ahora? ¿Dije que me concentraría en la clase? Siéntate. Esta clase fue la primera vez en mis dos vidas que realmente escribí una lista, de principio a fin. Después de clase. Me preparé para sacar mi cuaderno y leerte después de todo. Era mi último año. Tenía que aspirar a la universidad de mis sueños. En mi vida pasada, Reginald había solicitado ingreso a la Universidad Nanda. Solo porque Tiffany quería entrar a la fase beta. Cuando Tiffany estaba en primer año de preparatoria, temía no entrar a la beta. Intentó distraer a Reginald, obligándolo a llevar a Amara a jugar y a descuidar sus estudios. Tiffany, habiendo cumplido mi Adesai. Esta vez. Será una competencia justa. Menudo avistamiento. Apareció mi rival de la siguiente clase. Vestía un uniforme escolar formal. Llevaba el pelo corto. En mi vida pasada. Una vez me llevó al hospital, pero era demasiado tarde. Ya me había ido. Noé. Era él. Después de graduarnos, tuvimos poco contacto. Aunque nos encontramos por casualidad. Incluso apareció en el restaurante cuando cenaba con Reginald. Interactuamos poco. Sin embargo, las palabras que pronunció entonces insinuaban que me admiraba desde hacía años. ¿Cuándo empezó eso? ¿En qué estás pensando? ¿Amara? Mirándome así. No me digas que te gusta. Bromeo. Me estoy despeinando. Un nudo. Estoy trabajando en mi cuaderno. No me distraigas. Dije manteniendo la cabeza gacha.
¿Puedes escribirlo? Yo sí. Ahora déjame en paz. Lo ignoré. Y Noé sí. Sintiendo que no era bienvenido, finalmente se alejó. En mi vida pasada, le había gustado durante años. Pero yo siempre estuve enamorada de Reginald. No ver a nadie más. Esta vida. Mi atención estaba puesta en mí mismo y en los exámenes de admisión a la universidad. Amara. Olvídate de la clase la próxima vez. Vamos. Te mostraré algo muy divertido. Un chico con el pelo amarillo. Una oreja izquierda perforada. Ignorando las reglas de la escuela con rebeldía. ¿Cómo pude querer a alguien como él en mi vida pasada? ¡Qué ceguera! Y terminó trágicamente. Esta vida. Me quedaría lejos. No me voy. Ya vienen los exámenes. Ni siquiera lo miré. Mantenía la cabeza gacha sobre mi cuaderno. Reginald se enojó. Amara. ¿Me ignoras? ¿Me rechazas? Vayas o no. Irás conmigo. Me agarró del brazo. Intentando arrastrarme. Déjalo ir. Estás loco. Repliqué bruscamente. Resistiendo como un guerrero. Reginald. Dije que no me voy. Déjalo ir. Pero él se negó a escuchar. Bien. Bien, solté un suspiro bajo. Bien. Reginald se detuvo y me soltó. Amara. Alguien como tú, ¿quién más jugaría contigo si no fuera yo?, gritó, señalándome. ¿O quién se atreve a tocarme? Tu dedo está demasiado alto. Tocas a Tamara. Noah le retorció la mano por detrás. Discúlpate con Amara. ¿Discúlpate? ¿Quién es ella? ¿Discúlpate con ella? Robo. Quizás esa era la verdadera naturaleza de Reginald. En mi vida pasada, siempre fui obediente. Y él nunca lo reveló. Ah, me duele la mano. Reginald se desplomó. ¿Está bien?, pregunté tímidamente. Noah frunció el ceño. ¿Te preocupa? En el peor de los casos. Una mano rota. 100 días para recuperarse. Él mismo lo dijo. ¿Y aún así te preocupas? Me apresuré a explicarlo. No. Me preocupa que se lastime. Y que te alcance. No deberías ayudarme, Noah. ¿Te preocupas por mí? Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Hermano Xiao. ¿Era este el joven Zheng Xiaoyu? Qué delgado. De su última vida. Había estado gordito. Vaya. Es Noé. El galán y genio de la escuela. Estábamos en el pasillo. A punto de volver a clase. Rodeado de estudiantes. Nunca esperé que Noah fuera tan famoso. Qué extraño que no me hubiera fijado en él en mi vida anterior. Volviendo a través del Renacimiento. Parecía que algunas cosas eran simplemente diferentes. Xiao He. ¿Qué hacemos con Reginald?, pregunté Zheng Xiaoyu, señalando a Reginald, que seguía despatarrado en el suelo. Primavera. Casualmente. Había dejado el suelo mojado y ahora le esperaban algunas molestias. Amara. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Noah, sonriendo mientras me miraba. No nos importa. Tartamudeé. Retrocedí 2 pasos antes de volver corriendo a clase. Repitiendo en silencio en mi mente, los hombres influyen en el examen de admisión a la universidad. Los hombres influyen en el examen de admisión a la universidad. 3 veces. Noah se rió entre dientes al verme irme. ¿No te importa? Entonces déjalo ahí tirado. Zheng Xiaoyu dudé. Miraron a Xiao He y a Amara, quien estaba ocupada con su examen y clase. Al final. Decidió que era mejor no interferir y siguió a Xiao He. Amara, sal ahora mismo. Reginald gritaba furioso en el primer piso del Dila de la familia Zheng. Los Zheng tenían influencia política.
Y desde entonces, Suma había llegado del antiguo linaje Zheng para cuidar de su querida nieta, Zheng Menjie. La casa había sido administrada meticulosamente. Señorita. El señor Go la busca. Ya está abajo, informó Suma. La finca Zheng, ubicado en las afueras de la ciudad de Jin, se extiende a lo largo de 121 millones de hectáreas. Mississippi. El señor Go está abajo. Pide verlo. Suma tocó suavemente la puerta. Dile que espere. Zheng Menjie, dijiste sin siquiera mirar hacia afuera. Eran los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Quién tenía tiempo para andar por ahí? En mi vida anterior, descuidé mis estudios. Faltando a clases y correteando con Reginald. Al final, no entré en una buena universidad y solo entré en una universidad local de segunda categoría gracias a los contactos de mi padre. Mi padre, aunque humillado delante de otros, intentó protegerme y finalmente rechazó mi relación con Reginald. Aunque tuvo que ceder. Las dos familias terminaron en malos términos. Y después del matrimonio, nunca recibí la bendición de los padres de Reginald. La familia Go era normal. Si no fuera porque Reginald se unió al ejército, ninguno de ellos habría tenido un trabajo digno. Le rogué a mi padre que les consiguiera un puesto menor en el gobierno. Pero al final, cayeron en una espiral de decadencia. Después de mi muerte, ignoraron a mi hijo. Mi hermano tuvo un accidente camino al aeropuerto durante un viaje de negocios al extranjero. La policía nunca encontró ninguna pista. Reginald acusó falsamente a mi padre de varios delitos, derrocando a la familia Zheng y dejando a mi padre sumido en la deshonra en la cárcel. Un mes después, incapaz de soportar la vergüenza, mi padre se suicidó en su celda. Incluso después de muerto, la familia fue vilipendiada en Internet. Todos pensaron que era algo bueno. Maldecían a mi padre y culpaban a los Zheng de ser los causantes. Todo mientras abrazaban a Tiffany y le susurraban palabras dulces. La hija de Tiffany se había convertido en una figura casi divina en el corazón de mi hermano. Su rostro inocente ahora se iluminaba con una sonrisa deslumbrante, como si fueran la verdadera familia. Más tarde, Tiffany me dijo que el accidente de mi hermano no fue casualidad. Ella lo había orquestado deliberadamente. Mi padre, toda una vida de integridad, fue traicionado por su yerno en sus años dorados. Lo incriminaron con acusaciones falsas. Aunque no tenía nada que temer y volé con Tiffany, por suerte al partir con éxito, tuve otra oportunidad. Me mantendría lejos de los peligros de mi vida pasada. La señorita Go ha subido, dijo Suma disculpándose. Señor Go. Esta es la habitación de las señoras. No se permiten hombres. Por favor, deténgase aquí, dijo Suma respetuosamente, extendiendo la mano para bloquearlo. Piérdete. Siervo. No tienes derecho a decidir. Reginald rugió, empujando a Suma al suelo. La ignoró por completo. ¿Qué pasa cuando atropellan a una persona mayor? Reginald. Como un perro rabioso. Siguió gritando. Amara, sé que estás ahí. ¿Puedes oírme? Sal de inmediato. Dentro de la habitación. Ya había llamado a mi padre. Era un asunto que él debía resolver. Me estaba preparando para los exámenes. Y ni un saco podía desperdiciarse. Me puse los auriculares para que nada del exterior me molestara. En mi vida anterior, me había atrasado en los estudios, había perdido demasiadas clases. Esta vez, dejar que mi padre asustara a Reginald evitaría que volviera a entrar. Amara. ¿Te atreves a actuar sin consecuencias? Intimidaste a Tiffany. Está en el hospital. Y te escondes en casa. Si no sales, no me culpes por entrar. Te arrastraré al hospital para que te disculpes, dijo Reginald, golpeando la puerta con una silla hasta que se rompió. Terminé la llamada y me puse los auriculares para escuchar inglés, bloqueando todo lo que decía Reginald. Verme estudiar lo enfureció aún más. ¿Cómo me atrevía a seguir estudiando mientras Tiffany estaba en el hospital?
¿Cómo me atrevía a tomar un puesto o a estudiar bien? Eso es cosa de Tiffany. Tiffany se merecía lo mejor. Reginald se movió detrás de mí. Me tiró del pelo hacia atrás con tanta fuerza que se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo puedes tener el valor de estudiar ahora? Ya no parecía el chico guapo y radiante que sabía que no conocía. Parecía un villano de mente despiadada. Reginald. Suéltame. Si estás enfermo, si estás enfermo. Ve al hospital. No vengas aquí a hacerte el loco. Me caí de la silla. Mis auriculares se aplastaron bajo su pie. Ya no tenía el aire de un caballero. Amara. Vienes conmigo al hospital. Causaste que le rompieran el brazo a Tiffany. Así que te disculparás con ella. Dijo. Me arrastró del pelo. Me arrancó mechones. Tiffany se rompió el brazo ella misma. ¿Por qué debería disculparme? No es asunto mío. Reginald. No tengo nada que ver contigo. No puedes decidir mi vida. Déjame ir. Estás loco, dije con dolor. Su ira solo aumentó. Me abofeteó con una mano mientras seguía tirándome del pelo con la otra. Me provocaste. Así que no finjas que no tiene nada que ver. Estés de acuerdo o no, harás lo que te digo. Solo eres un perro que me persigue y no te creas demasiado. Voy a alistarme en el ejército. Tendrás que respetarme. Dijo. Arrastrándome hacia adelante. Reginald. No eres humano. Grité. Me ardía el cuero cabelludo. Déjala ir. Un grupo de hombres de negro apareció al instante. Rodeando a Reginald. Un chico con camisa blanca. Con arrogancia despreocupada. Entró corriendo y me liberó de inmediato. Caí en un lugar cálido. Un abrazo dulce. ¿Por qué ese dulce aroma? Porque el niño tenía una piruleta en la boca. Lo miré guapo. De rasgos definidos. El clásico tipo corpulento y guapo. Noah. Me levantó en brazos como una princesa. Su mirada era dulce. Temía que volviera a desaparecer. En su vida pasada, había sido demasiado tímida, siempre un paso demasiado tarde. Para cuando decidió actuar. Amara ya había aceptado la propuesta de Reginald. Partió al extranjero. Solo para presenciar la destrucción de su familia desde lejos. Y solo después de la muerte de Amara supo toda la verdad. Las investigaciones revelaron que Reginald le había sido infiel a Tiffany. Acusó falsamente al padre de Jingmen Ji-Yu. Lo que condujo a su encarcelamiento y finalmente a su muerte. Incluso su propio hijo se había aliado con Tiffany. Dejando a Amara morir llena de resentimiento. Sola y desamparada. Cuando por fin llegó a casa de Amara, la niña estaba dando sus últimos suspiros. Tras la muerte de Amara, ella organizó el funeral y emprendió un camino de venganza. Reginald estaba en el ejército. Y Tiffany lo había seguido hasta allí. Trabajaba en el Departamento de Asuntos Culturales. Cuando trasladaron a Reginald, Tiffany llevó a su hija al nuevo puesto. Tras arruinar la vida de ambas familias, Noah se quitó la vida en la desesperación. Ahora, renacido. Ansiaba ver a Jingmen Ji-Yu. Esta vez, lucharía por ella. Sálvala. Hazla su esposa. Y no la protejas de más debilidades. Por suerte no había cumplido Mian Sai. Nadie sospechaba de su renacimiento. Esta vez, Reginald nunca se convertiría en soldado. Hermano Xiao. ¿Cuál es el plan?, preguntó uno de los hombres vestidos de negro que Noah había traído. El sótano. Xiao respondió. Una sola palabra hizo temblar de miedo a los tres hombres presentes. El sótano, un lugar donde antes se guardaban trastos. Bajo el maestro Xiao, de 17 años. Una cámara de tormento. Aquellos que desobedecieron. Lo acosaron. O cometieron graves delitos, y enfrentarían horrores más allá de la muerte. Una resurrección viviente de la agonía.
Cualquiera que probara suerte y saliera con vida ya sería afortunado. Noé llevó a Amara al hospital mientras sus hombres ya habían traído a Sumá para que la examinaran. En el hospital, Noah exigió acceso inmediato a urgencias. Ningún médico se atrevió a contradecirlo. Era el hospital de su familia. Después de todo, un solo error podía costarle el trabajo. El jefe llamó rápidamente al director del hospital para que atendiera a Amara. Afortunadamente, Ad no había cumplido con Lee. Sus heridas eran superficiales y no afectarían su cuerpo. Cuando Amara salió de urgencias, Víctor había llegado. Al enterarse de que su hija corría peligro, tenía una banda y trabajo, así que corrió al hospital, dejando atrás a sus subordinados. Noah le había sugerido a Víctor que se quedara en el trabajo. Pero nadie esperaba que la situación fuera tan grave. Reginald había perdido el juicio por completo. Noah. ¿Cómo está mi hija? Por favor. Necesito saberlo, dijo Víctor. Llevaba 2 años divorciado. Soltero. Con solo esta hija. La idea de que la lastimaran lo aterrorizaba. Harvey también llegó. Igualmente ansioso. Había querido a su hermana menor durante 20 años. Nunca le hizo daño. Ver las acciones imprudentes de Reginald la hirió. Desgarrarle el cuero cabelludo debió ser insoportable. Tío. Hermano Ian. Reginald se ha vuelto completamente loco. Le dimos demasiada libertad. Y ahora se desquita con Amara. Esta vez. Hay que darle una lección. El médico dice que a Amara le arrancaron 1/3 del cabello. Es posible que parte no vuelva a crecer. Le están aplicando un tratamiento antifúngico en la cara. Permanecerá hospitalizada 3 días con inyecciones. Noah lo explicó con detalle. Reginald. Estabas planeando un trato conmigo. Pero acabaste directamente con la policía. A ver cómo te haces soldado, tío. Ya lo denuncié. Esta vez, Reginald se enfrentará a la justicia. Dijo Noé. Su nombre reflejaba su despiadada eficiencia. Sin embargo, cuando se trataba de alguien a quien apreciaba, a menudo dudaba, razón por la cual su última vida terminó en fracaso. Bien, yo también lo creo. Noah. Actuaste rápido. Si no fuera por ti, Amara ni siquiera estaría aquí. No habría tratado esas heridas leves a la ligera. Reginald es astuto incluso a su edad. Claramente mal criado. La próxima vez. Organizaré una cena mientras hablamos como es debido. Dijo Víctor. Tener una carrera política. Tenía pocos ejecutores. Si hubiera sido él, los resultados podrían haber sido desastrosos. El enloquecido Reginald podía atacar a cualquiera. Incluso a un anciano. Noé. Gracias por cuidar de mi hermana. Iré a verla primero. Zhang Ziunan asintió y entró en la sala de enfrente. Noé. Debes estar cansado. Dijo Víctor. No estoy cansado. Quiero ver cómo está Amara. Respondió Noé. Entró en la habitación. Víctor lo siguió. Incluso una chica de 17 años. Renacida. Podría estar asustada por el comportamiento violento de Reginald. Hermana pequeña. No tengas miedo. Es mi culpa. Me vengaré de ti. Harvey susurró, sosteniendo a Amara con ternura. Con palabras suaves, la tranquilizó para calmar su miedo. Al ver a Amara llorosa y vulnerable, los 3 hombres presentes sintieron un profundo dolor. 3 días después. Amara recibió el alta. Noah consultó con médicos sobre su rehabilitación. Harvey empacó sus pertenencias. Y Víctor se hizo cargo de los gastos del hospital. Regresaron a la finca de la familia Zhang por separado. Fuera de la finca. La señora Go, la madre de Tiffany. Estaba esperando, sin duda avisada por Tiffany. Probablemente con intenciones de causar problemas. Al ver acercarse el coche se movió para bloquearlo. De pie frente al vehículo, asustando al conductor.
Amara. ¿De verdad dejarás que Reginald quede impune?, exigió. Auntie. Por favor. El más brillante y filial de mi familia es Reginald. Va a la academia militar. Y no ha sufrido ningún daño grave. Solo fue una pequeña pelea entre niños. Aún espero que crezca responsablemente. Por favor. Al oír el dialecto de la señora Go, Amara dudó. Quizás realmente tenía la intención de perdonarle la vida a Reginald. Auntie. Te respeto como anciano. Pero él se adelantó y quebrantó la ley. No puedo protegerlo, dijo Amara, dejando que el conductor entrara a la urbanización. Amara. Te conseguí una semana de baja por enfermedad. Descansa en casa y no te preocupes, tus exámenes se acercan pronto. Y esto no debería afectar tu estado de ánimo, dijo Harvey acariciándole suavemente la cabeza. Gracias. Hermano. ¿Podrías ayudarme a encontrar un profesor particular y a conseguir 2 meses libres? Estudiaré en casa. El ritmo de la escuela es muy lento. La tutoría individual será más rápida, respondió Amara, pensando en su preparación universitaria. No te preocupes. Encontraré uno. Hay uno de primera. Tutor disponible para todas las asignaturas. Víctor inmediatamente pensó en sus contactos. Noah aún no había vuelto a casa. Al enterarse de que Amara estudiaría en casa, se le ocurrió un plan: encontrarla más tarde sería mucho más fácil. Está bien, papá. Gracias. Amara le sonrió radiante a Víctor. Su radiante sonrisa los congeló a los 3 por un instante. Hacía tanto tiempo que nadie veía una sonrisa así. La señora Zhang había fallecido hacía 2 años. Y desde entonces no había sonreído con sinceridad. Ver la alegría sincera de Amara ahora fue como un soplo de aire fresco. Buena chica. Amara. Descansa por ahora. En cuanto la comida esté lista. Baja a comer, dijo Harvey, no dispuesto a dejar sufrir a su hermana, instándola a tomar un descanso. En el estudio. Tío, una decoración. He rastreado a la familia Go. Me apoderé ilegalmente de la riqueza ajena. Incluso causé muertes hace años que la policía no pudo detectar. Todo está relacionado con los Woos, dijo Noah, frunciendo el ceño. Estas fueron pistas descubiertas solo después de la muerte de Amara. Esta vez, Reginald se había pasado de la raya. No aguantaría ni unos días más sin consecuencias. Por cierto, papá. También descubrí que Reginald sabía que Amara era heredera de la familia Zhang incluso antes de conocerse formalmente. Investigó a nuestra familia desde el principio. Y él dijo lo que dijo nuestro homo. Parece que el caso de su madre podría estar relacionado con él, añadió Harvey. Harvey había descubierto que Reginald mantenía una fachada de caballero en la escuela mientras acosaba a Amara en secreto. La obligaba a tolerar su crueldad, sabiendo que su querida hermana había sufrido tanto en la escuela sin que él se diera cuenta. Harvey se sintió profundamente culpable por no haberla protegido. ¿La situación de su madre está relacionada con Reginald? ¿Estás seguro?, preguntó Víctor conmocionado. Sí. Él y su padre, el hijo de Go, se confabularon. Tras cometer sus crímenes, destruyeron las cámaras de vigilancia. He hecho que la gente recupere la evidencia, dijo Harvey, mostrando su teléfono para demostrar que Reginald incriminó a su madre. Se oyó un ruido afuera de la puerta. Los 3 levantaron la vista. Víctor salió corriendo inmediatamente. Pero no vieron a nadie. Había cámaras dentro del estudio, pero ninguna fuera. Así que no sabían quién había dejado caer el objeto. Mientras tanto, los ojos de Zhang Men brillaron con frialdad al contemplar la foto de Reginald. Era ella. Nunca debió conocer a Reginald. En su vida anterior, él arruinó a su familia y causó tantas muertes. Ahora comprendió que la muerte de su madre no fue un accidente. Reginald. Quiero que sufras algo peor que la muerte en esta vida.
Pronto, lideró el arresto de toda la familia Go. Con la evidencia aportada por Harvey y Noah, la familia admitió sus crímenes. Reginald se salvó, mientras que los otros 7 recibieron severas condenas. Algunos cadena perpetua. Otros hasta 40 años. Trata de personas. Asesinato. Cada delito conlleva décadas de prisión. Solo Reginald quedó libre. Hijo. Vive bien y continúa el linaje de los Go. Dijo el padre de Guo. Hijo, haz algo por ti mismo. Amara, esa zorrita no merece tu tiempo una vez que seas capaz. Ni siquiera merecerá sostenerte los zapatos. Añadió la madre de Guo. Reginald, el mayor Guo. Cuídate. Alístate. Haz los exámenes de la academia. Llegamos sin preocupaciones. Aún eres joven. Su hermana mayor, hermano. Ve con tu cuñado. Se llevaron a todos los demás de la familia Go. Solo Reginald quedó con vida, tal como Amara lo había previsto. La familia protegería sin reservas al hijo menor para preservar el linaje Go. Noah había recuperado los libros escolares de Amara. Aunque era un estudiante destacado, no pudo resistirse a colarse en sus clases, solo para verla. Durante los últimos 2 meses. Amara había ganado algo de peso. Su complexión había mejorado. Y su cabello había vuelto a crecer. Cuando Reginald salió y fue a preguntar en la escuela, descubrió que Amara ya no asistía a clases. ¿Era culpa? Enfureció. No tenía dónde descargar su ira. Casualmente Tiffany lo provocó. Reginald lo aprobaba. Y no dejaba de disculparse profusamente. Se acercaban los exámenes de admisión a la universidad. Tiffany había estado con Reginald durante los últimos 2 meses. Caminaban de la mano hacia el lugar del examen. De repente vio a Amara más adelante. «Leje, ¿no es Amara?», preguntó Tiffany. Empujando a Reginald y señalándolo con la mirada. Reginald miró hacia afuera y vio a Amara esperando en la puerta. Sin decir palabra, se lanzó hacia ella. «Amara. ¿Cómo te atreves a arruinarme?», gritó Reginald, provocando miradas de desaprobación de los estudiantes y padres cercanos. Aunque él permaneció ajeno a todo. «Hiciste que encarcelaran y condenaran a toda mi familia». «¿Estás contenta ahora?», gruñó. «Ella. Toda tu maldita familia cometió crímenes atroces. ¿Y se supone que la gente debe callarse? ¿Cómo es que tú, la rata apestosa, puedes andar libre?», replicó Amara. Durante los últimos 2 meses, había estudiado día y noche y también había entrenado sanda y boxeo tailandés. Ya no le tenía miedo. «Amara. No deberías hablar tan groseramente. ¿No te alegra que tu hermano esté a salvo? ¿No te gustaba Reginald? No me pelearé contigo por él». «¿De acuerdo?». Tiffany fingió magnanimidad. Sin dejar que nada la detuviera. «Solo te quiero a ti». ¿Quién se enamoraría de ese cerdo tonto? Estúpido hasta el final. Reginald espetó. Disgustado ante la idea de que su enemigo estuviera con otra. «Oh. Será mejor que vigiles a tu novia. ¿Quién sabe cuándo podría causar problemas?», dijo Noé. Mientras Zhang Zirui iba al supermercado a comprar agua embotellada para Amara. «Zhang Zirui. Mejor ocúpate de tus propios asuntos». Reginald murmuró mirando a Tiffany, que se había escondido en sus brazos. Entonces levantó la vista y se quedó paralizado. Una sorpresa para contemplar. No era la parca. No, un demonio. «Xiao. Xiao. Xiao Ye». Reginald tartamudeó. Nunca podría olvidar la vez que intimidó a Amara y Noah lo arrastró al sótano para darle una lección. De no haber sido por el informe policial, Reginald podría no haber sobrevivido. Noah mantuvo la calma. Sus ojos suaves mientras miraba a Amara. «Meng Meng. Aquí». Le entregó el agua embotellada. Solo se permitía entrar al aula de exámenes si era agua clara. Se permitía agua sin sabor. De lo contrario, Noé solo habría querido leche.
Viendo a Noé, Reginald se encogió de miedo. Arrastró a su novia Tiffany. Xiao Jie. Amara. Me voy primero. Dijo Zhang Zirui. Saber que no albergaba sentimientos por Amara. Meng. Yo. Mucha suerte. Que saques lo mejor en los exámenes. Gracias. Noé. Tú también. Respondió Amara. Juntos. Entraron al aula de exámenes. 3 días después. Después de los exámenes, Amara fue secuestrada. De regreso a la finca. El conductor la estaba esperando. Pero Amara quería caminar a casa. Al verlo cerca, quiso volver. Ella lo convenció de que la dejara salir, una decisión de la que se arrepentiría toda la vida. Nadie podía prever las consecuencias. Amara vio desaparecer el coche y empezó a caminar lentamente hacia casa. Paso a paso. Sintió que alguien la seguía. Aceleró. Y los pasos se aceleraron. Ella aminoró el paso. Y los pasos se suavizaron. Se detuvo. Se giró. No vio a nadie. Mejor me voy a casa y dejo de imaginarme cosas. Pero cuando se giró de nuevo, pues un joven fantasmal estaba ante ella. Su cabello era amarillo con mechas. Un solo pendiente colgaba descuidadamente. Y algunas incluso llevaban cigarrillos colgando de los labios. Amara miró hacia atrás y vio a más chicos fantasmas del fuego emergiendo uno a uno. Cuando sus ojos se posaron en Reginald, comprendió que venía en busca de venganza. Perfecto. Ella también saldaría cuentas con su vida anterior. Amara. Te advertí que no me empujaras. No eres más que un perro a mi lado. ¿Cómo te atreves a juntarte con otros? Incluso denunciaste a toda mi familia. A ver si te dejo libre hoy. Ya no puedes escapar. Discúlpame ahora. Y así podré olvidar el pasado. Además, habiendo cumplido con mi incisión. Dame una casa y algo de dinero para que Tiffany no tenga que trabajar para Sue Wilson. Dijo Reginald con suficiencia. Confiando en que Amara accedería a sus escandalosas exigencias en cualquier momento. Desde las sombras, Tiffany salió tranquilamente. Lieja. ¿Para qué malgastar palabras con ella? Átala y llévala a donde quieras, trátala como quieras. ¿No es esto solo para ganarte una pequeña paga extra?, le dijo Reginald a Tiffany en voz baja. Ay, Lieja. La señora Zhang creció malcriada. Mírala, llévala de vuelta para que los chicos se inclinen sobre ella. Y pronto te pedirá dinero, bromeó Tiffany, levantando una ceja. Exactamente. Tiffany, tras haberle hecho el favor a Liege. Eres lista. Dijo Reginald. Atrajo a Tiffany hacia sí y le pellizcó la cintura. Tómala. Con una orden, los 14 chicos del fuego fantasma se movilizaron de inmediato. Puede que todos juntos no me ganen. Murmuró Amara. Inmediatamente, 1 contra 7. Reginald y Tiffany habían asumido que 7 chicos dominando a una chica sería trivial, pero los chicos del fuego fantasma eran los que perdían terreno. Presintiendo problemas, Tiffany sacó algo de su bolso con sigilo. Se acercó a Amara por detrás y la roció. Amara se desplomó al instante. Eres increíble, Tiffany. Reginald dijo. Le dio un beso de felicitación. ¿Ni siquiera pueden vencer a una niñita? Patético. Limpien el desastre y llévensela. Ordenó. Luego llevó a Tiffany a la motocicleta y se marchó. En un edificio abandonado en la ciudad de Gui. Hermano mayor. Esta mujer aún no despierta. Wu Cha dijo con cautela desde un rincón. Mirando la cara de Reginald. Rocíala con agua. Despiértala. La fría voz de Reginald era una orden. Sabía que Amara jamás lo perdonaría después de haber sido intimidado. Así que disfrutó del tormento. Si el agua no funciona, quémala con un cigarrillo. Wu Cha le echó un cubo de agua a Amara. Ella se despertó. Su rostro pálido y demacrado retumbaba.
Reginald. Susurró débilmente. Demasiado agotada por el hambre y la sed para luchar. Verlo le hizo hervir la sangre. Ah, Amara. Mírate ahora mismo en mis manos. Tienes dos opciones: 1, te dejo ir. Pero debes entregar tus acciones del grupo Zhang y servirme toda tu vida, inclinándote y suplicándome. 2, no te dejo ir, te conviertes en el juguete de mi hermano para toda la vida. Hagan lo que hagan, te golpean. Te queman, lo soportas todo. ¿Qué te parece? ¿Amara? No te trato bien, dijo Reginald, radiante de orgullo. Patético. Sigue soñando. Escupió Amara. Despojada. Gucha. De pie junto a ella. Le dio una bofetada en la frágil cara. Perra desagradecida. No sabes dónde estás. Una huella roja y brillante marcó el rostro de Zhang Menghieyu. Reginald miró con lascivia. Perverso. Amara. Rechazas tu elección. Incriminas a mi familia. Me dejas huérfano. Ya pasaron los exámenes. Ya nadie te ve. Arrodíllate ante mi familia durante 21 días. Y podría aliviar tu sufrimiento. ¿Qué te parece? Amara. Lista para la ejecución inmediata. Añadió con alegría. Gucha le agarró la cabeza, le metió una toalla sucia en la boca y la arrastró hasta el cementerio de la familia Go. Al borde de la finca Zhang, el conductor se arrodilló e hizo repetidas reverencias. Maestro Zhang. Lo siento, no debí haber dejado sola a la joven. Harvey caminaba de un lado a otro con ansiedad. Llamando una y otra vez. No había noticias de su hermana. Ese día, la vigilancia se había interrumpido accidentalmente porque unos niños jugaban. Sin dejar rastro, Noé entró corriendo. Sin aliento. Tío, un abrigo, hermano Ian. Tenemos una pista. Víctor. Lágrimas surcando su rostro. Preguntó con urgencia. Noé. ¿Hay alguna pista de dónde está Zhang Menghieyu? Díganoslo para que podamos rescatarla. El lugar por donde salió del coche estaba dentro del alcance de la cámara. Pero la grabación fue destruida. Lo restauramos profesionalmente. La investigación muestra a Gou Gailai y Tiffany Levis. Noah explicó. Rastreamos la matrícula del coche, que iba a la ciudad de Gui. Actualmente se encuentra en un edificio abandonado. Añadió. Se reprochó a sí mismo. El conductor se arrepintió de haber ido con Noah y la familia Zhang. Llevaba guardaespaldas. En el cementerio, tras haberme contado lo que había pasado dentro, Reginald arrancó la tela de la cabeza de Amara y ordenó a Gucha, haz que se arrodille e incline continuamente. Cuenta cada arco. No dejes que se desmaye delante de mi familia. Haz que se arrepienta. Reginald se giró entonces hacia el coche. Gucha le dio una patada en el pie a Amara y la obligó a bajar la cabeza. Contaba con fuerza. 1, 2, 3. Se dirigía a una sesión de novias. 4. Le corría sangre por la frente. Y solo podía emitir sonidos apagados. Perra inútil. Ahora obedece. Cubrirte la boca sí que tranquiliza las cosas. Eras guapa y tierna. Pero tu boca era venenosa. Qué desgraciada desagradecida. Reginald la observaba desde el coche. Sin compasión. Solo comprobando su sumisión. Tan emocionante para una joven de primera clase. Capturada y controlada. Gucha. Que se disculpe con mi familia. Ordenó. Gucha se quitó la toalla de la boca. Zhang Menghie jadeante respiraba con dificultad. Estaba despeinada. Ensangrentada. Pálida por días sin comer. Amara. Discúlpate con mi familia. No seas desagradecida, dijo Reginald absurdamente. Reginald. Intentas enviarme de nuevo. Llegó una voz escalofriante como la de un demonio. Reginald se dio la vuelta. Maestro Zhao. Maestro Zhao.
Él gritó. Cayó al suelo. La familia Zhang. Víctor. Noé vio cómo Reginald había atormentado a Amara. Su carita estaba pálida como un fantasma. La frente le sangraba. Harvey se abalanzó sobre él. Le arrebató a su hermana a Gucha. Doctor Hua. Rápido, camino a la sesión de novias. Veré a mi hermana. El doctor Hua, el médico tradicional más reconocido de China, fue médico de cabecera de la familia Zhang desde su juventud. Ya anciano y sin hijos. Agarradlo. Lleváoslo. El frío de Noé. Una voz despiadada resonó. Lieja. Esto no es mi culpa, fue idea tuya. Reginald y Gucha se gritaron. Que lo traigan, que lo golpeen delante de la familia Go. Un grupo de hombres de negro irrumpió de inmediato desde afuera. Atacaron a los pocos secuaces de Gucha y a Reginald sin dudarlo. Tío J.E. Ve a ver cómo está Meng Men. Yo me encargo. Dijo Noé. Volviéndose hacia Víctor. Está bien. Noah. Iré a ver a mi pequeña primero. Después de pasar tanto tiempo juntas, la formalidad entre ellas se había suavizado. Aunque Víctor tenía fama de ser la parca, era evidente que sentía un profundo cariño por su hija. Tras su partida, Hualiao dirigió a un grupo al hospital privado más grande de la ciudad. Que le rompan las piernas. Que lo obliguen a arrodillarse. Y quítale las manos de encima. Quiero que sufran más que la muerte. Ordenó Noé con frialdad. Maestro Zhao. Nos equivocamos. Lo que le pasó a Amar fue culpa de Reginald. No tiene nada que ver con nosotros. Por favor. Ahórrame. Gucha suplicó. Bebió vino frenéticamente. Basura. No dejes que me toque. Noah retrocedió con desdén. Uno por uno. Todos gritaron de dolor. Quedaron inconscientes. Los guardaespaldas continuaron despertándolos, asegurándose de que pudieran ver las heridas que se habían infligido. Reginald. Débil y agotado. Apenas podía articular palabra. Finalmente se dirigió al ojo de Feldbeide. Noah ordenó que les cortaran la lengua y las manos, obligándolos a vivir en un estado peor que la muerte. Las calles estaban llenas de posturas buscadas por los atacantes de Reginald. Los sobrevivientes quedaron lisiados. Sin voz. Sin manos. Observando las miradas de la multitud. La mente de Reginald se retorció aún más. Todo era culpa de Amar. Tras salir del hospital, Amar regresó a casa con su padre y su hermano. Acababan de publicarse los resultados del examen de admisión a la universidad. Estaba sentada frente a la computadora. Le temblaban ligeramente las manos. Se susurró palabras de aliento. Tú puedes, Amara. Con un clic. 729 puntos. Víctor y Harvey estaban a su lado, compartiendo su triunfo. Ambos la levantaron. Hermanita. Eres increíble. Tengo una hermana que es una goleadora. La sonrisa de Harvey se extendió de oreja a oreja. Hija, elige un buen día y te organizaré una celebración por tu éxito académico. En unos días. Te llevaré a un buen descanso. Papá se está tomando unos días libres. Dijo Víctor, acariciando suavemente el cabello de Amara. Papá. Para la celebración. ¿Puede mi hermano ser mi príncipe? Me pondré un vestido de princesa. ¿Y él estará allí? ¿Puedo?, preguntó Amara. En la última vida. Su hermano y su padre se habían ido uno tras otro. Y ella no les había hecho caso. Esta vez. Quería abrazarse fuerte. La cicatriz de su anterior lesión en la cabeza había desaparecido por completo. Víctor había usado sus contactos para traer al mejor especialista en cicatrices para que la reparara. Bien. Dejando la venta sola. Bien. Lo que tú digas. La familia Zhang respondió al unísono. Esa noche.
Noah llamó para ver las puntuaciones de Amara. Noah, ¿vendrás a mi celebración pasado mañana? Al principio Amara quería insistir en que viniera. Pero lo reconsideró. Lo planteó como una pregunta. Noah había obtenido 728 puntos. Segundo lugar en la provincia en ciencias. Mientras que Amara obtuvo la mejor puntuación en humanidades. En su celebración. Celebrado en el mejor salón de banquetes de la ciudad. Figuras influyentes de la política y los negocios. Entretenimiento. Realeza extranjera. E institutos nacionales de investigación se reunieron para honrarla. Vestido con traje formal. El anfitrión se acercó. Buenas noches. Hola a todos. Soy Gao Qiang. El presentador de esta noche. Bienvenidas a la celebración en casa de Amara, la hija de Zhang. Invitamos a Víctor a decir unas palabras. Buenas noches a todos. Les presento a mi hija Amara Zhang. Es la mejor anotadora de humanidades de la provincia. Ya tiene 18 años. Le transferiré las 45 acciones que antes tenía su madre. Según su difunta madre, gracias a todos por sus bendiciones y presencia. Víctor no pudo terminar antes del turno de Amara. Amara se había matriculado en la Universidad de Pekín. El día antes de que comenzaran las clases, se mudó a su pequeño apartamento cerca del campus. Harvey lo compró por conveniencia. Noah llegó poco después. Al finalizar su carrera universitaria de 2 años. Amara había completado todos los créditos y continuó sus estudios de posgrado en la misma universidad. Se especializó en biología y aspiraba a trabajar en el Instituto Nacional de Investigación. Su dedicación impresionó a su tutor, quien a menudo la instaba a descansar. Durante los 3 años siguientes, completó sus estudios de maestría y doctorado, construyendo un futuro brillante y contribuyendo significativamente a su país. Tras empezar la universidad, Amara ya no se preocupaba por Reginald ni por Tiffany. Noah ya se había encargado de Reginald. Y Tiffany había estado confinada en una prisión subterránea fuertemente vigilada en Sudáfrica. Sin ganar nada y sufriendo castigos diarios de por vida. Meng Meng Meng. Felicidades por tu doctorado. Amara miró a lo lejos, reflexionando sobre una vida plenamente realizada. Se había convertido en una investigadora destacada del Centro Nacional de Investigación. Sus seres queridos seguían a su lado. Y había superado todas las adversidades. Desde lejos. La montaña ya no parecía tan alta. Meng Meng. ¿Quieres ser mi novia? La voz de Noah resonó de nuevo. Sí, este hombre la había seguido y perseguido todo el tiempo. Amara sonrió suavemente, mirando a lo lejos. Fin.